Tierra de Frontera. ¿Cómo conquistamos el oeste? ¿Podrías sobrevivir 8 años caminando descalzo por territorios desconocidos? ¿Serías capaz de pasar de náufrago a sanador, a chamán, entre los pueblos indígenas que te esclavizaron en un primer momento? Hoy vamos a recorrer una de las odiseas más extraordinarias del siglo XVI, la increíble travesía de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, de conquistador a náufrago, de esclavo a sanador. En 1528, Álvar Núñez Cabeza de Vaca zarpó con la desastrosa expedición de Pánfilo de Narváez hacia Florida. Tras un huracán, naufragios y hambre extrema, solo 4 hombres sobrevivieron: Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y el esclavo Estebánico. Esta es su historia. Soy Mariano Gómez. Bienvenido a Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Un podcast donde vamos a explorar uno de los capítulos más fascinantes, complejos y olvidados de la historia española. No es la conquista que te enseñaron en la escuela, es mucho más que eso. Acompáñame en un viaje épico, a través de una parte importante de nuestra historia injustamente olvidada, en busca de las huellas de nuestro país en Norteamérica. Un viaje dedicado a quienes sienten curiosidad y respeto por la epopeya española en aquellas tierras legendarias. Álvar Núñez Cabeza de Vaca nació en Jerez de la Frontera, hermosa población gaditana, probablemente entre 1490 y 1495. Bien es cierto que algunos documentos sugieren un rango algo más amplio a este respecto y hablan de 1488 a 1492, pero la documentación de Hipólito Sancho de Sopranis sitúa a los padres de nuestro protagonista en Jerez de la Frontera entre 1492 y 1495. Álvar era hijo de Francisco de Vera, o Francisco de Vera e Hinojosa, hidalgo y caballero de la Orden de Santiago. A la sazón, don Francisco también era 24 de Jerez, es decir, un miembro de la élite noble que ocupaba junto a otros 23 ciudadanos, de ahí el nombre, un cargo municipal equivalente al de regidor o concejal durante el antiguo régimen, específicamente establecido en Jerez por Enrique IV en 1465. La madre de nuestro hombre era Teresa Cabeza de Vaca y Zurita, o Tezurita, natural de la misma localidad. Álvar era el mayor de los varones entre varios hermanos, al menos 5 o 6, incluyendo a Mencía, Violante, María, Fernando y Juan. El apellido Cabeza de Vaca, que prefirió usar sobre el paterno de Vera, provenía, como vemos, de su linaje materno y tenía un origen legendario ligado a la Reconquista.
En la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212, un pastor llamado Martín Alhaja guió a las tropas cristianas señalando un cráneo de vaca, lo que le valió el sobrenombre y un escudo heráldico. El abuelo paterno de Álvar, Pedro de Vera Mendoza o Pedro de Vera, fue un destacado militar aragonés arraigado en Jerez, alcalde de Arcos y Jimena y conquistador y primer gobernador de Gran Canaria, lo que confería al linaje de Teresa Cabeza de Vaca un prestigio militar notable. Huérfano de padre siendo aún niño, su madre enviudó en 1506, Álvar pasó a cargo de tutores y tras la muerte de su madre quedó al amparo de su tía Beatriz de Figueroa o Cabeza de Vaca, viuda de Pedro de Estopiñán. La familia, de hidalguía modesta según inventarios de bienes, no gozaba de gran fortuna, pero mantenía conexiones con casas nobles como la de Medina Sidonia. Poco se sabe de su educación formal, pero como hidalgo de su época, recibió formación típica en armas, equitación, lectura y escritura, lo que resulta evidente en su prosa clara y detallada. Vivió parte de su juventud en Sevilla al servicio de la casa de Medina Sidonia, lo que le permitió adquirir experiencia cortesana y militar. En 1506, con unos 14 años, aparece bajo curatela, lo que confirma su minoría de edad. Desde joven se dedicó a la vida militar, carrera natural para un hidalgo con semejante tradición familiar. Participó en la campaña italiana de la Liga Santa, desarrollada entre 1511 y 1512, bajo capitanes como Bartolomé de Sierra y Alonso de Carvajal. Combatió en la batalla de Rávena en 1512, donde los españoles sufrieron graves pérdidas, pero detuvieron el avance francés. Regresó muy destrozado, según sus propias palabras, primero a Nápoles y luego a España. Entre 1520 y 1521, intervino en la Guerra de las Comunidades de Castilla al servicio del duque de Medina Sidonia, leal a Carlos I. Participó en la recuperación del Alcázar de Sevilla, la vigilancia de las puertas de la ciudad y en acciones como la toma de Tordesillas y la batalla de Villalar. También sirvió en la guerra contra Francia en Navarra, en Puente la Reina. Todos estos servicios le granjearon reconocimiento y le posicionaron para cargos de confianza en la corte. En 1527, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, ya un militar experimentado de unos 35 o 40 años, fue nombrado tesorero real, es decir, encargado de los bienes de la corona y, según su propio relato, alguacil mayor de la expedición de Pánfilo de Narváez, veterano de las guerras de Italia y las Indias, que comandará la empresa. Esta armada, autorizada por Carlos I, tenía como objetivo conquistar y poblar las tierras desde el río de las Palmas, actual Río Grande, hasta el Cabo de la Florida. En el primer capítulo de sus Naufragios, publicados en 1542 bajo el título La Relación y ampliados en 1555, Cabeza de Vaca describe con precisión su rol y la partida de aquella expedición. Nos dice: a 17 días del mes de junio de 1527, partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el gobernador Pánfilo de Narváez, con poder y mandado de vuestra majestad, para conquistar y gobernar las provincias que están desde el río de las Palmas hasta el Cabo de la Florida. Y la armada que llevaba eran 5 navíos, en los cuales, poco más o menos, irían 600 hombres. Los oficiales que llevaba eran estos que aquí se nombran: Cabeza de Vaca, por tesorero y por alguacil mayor; Alonso Enríquez, contador; Alonso de Solís, por factor de vuestra majestad y por veedor. Este nombramiento reflejaba su lealtad probada y su experiencia militar. Como tesorero, representaba los intereses reales, controlando finanzas y actuando como segundo en importancia en ciertos momentos. La elección de Narváez, veterano de Cuba y México y enemigo probado de Cortés para esta empresa ambiciosa, encajaba en la política expansionista del imperio tras la conquista de México. Cabeza de Vaca no menciona motivaciones personales explícitas en los Naufragios, pero su trayectoria sugiere una combinación de deber, ambición de servicio a la corona y búsqueda de oportunidades de ascenso en el Nuevo Mundo. Señalemos que los Naufragios no profundizan en su infancia ni juventud, dado que el relato comienza directamente con la partida en el año 1527, pero sí transmiten la voz de un hombre formado en la milicia,
observador meticuloso y consciente de su responsabilidad. Su prosa, que es sobria y elegante, refleja la mentalidad de un hidalgo del siglo de oro, fiel al rey, detallista en lo geográfico y humano y capaz de sobrevivir perfectamente gracias a su resiliencia y adaptación. La expedición es catastrófica desde sus primeros compases. Tormentas, deserciones y mala planificación hacen fracasar la empresa estrepitosamente. En su obra Cabeza de Vaca relata con sobriedad y detalle los sucesos posteriores al desastre de la expedición de Narváez. El texto no es una mera crónica de aventuras, sino un testimonio de supervivencia, observación etnográfica y transformación personal, escrito con el propósito, como veremos, de informar al emperador Carlos V. En abril de 1528, los expedicionarios desembarcan cerca de la bahía de Tampa. Narváez decide separarse de los barcos y marchar hacia el interior. Pero el error es fatal. Tras meses de hambre, enfermedades y enfrentamientos con pueblos indígenas, los supervivientes construyen precarias balsas en la Bahía de los Caballos, cerca de Apalache, Florida, para intentar llegar por mar a México. Parten el 22 de septiembre de 1528 y poco después las tormentas separan a las 5 embarcaciones. La de Cabeza de Vaca llega a una isla que ellos llaman Malado, o Isla de la Mala Fortuna, identificada generalmente con la actual Follett Island, una zona cercana a Galveston, Texas. Los pasajes más intensos del relato de nuestro hombre comienzan tras su llegada a estos parajes en noviembre de 1528. Plugió a nuestro señor, nos dice el hidalgo, que buscando tizones del fuego que allí habíamos hecho, hallamos lumbre, con que hicimos grandes fuegos. Y ansí estuvimos pidiendo a nuestro Señor misericordia y perdón de nuestros pecados, derramando muchas lágrimas, habiendo cada uno lástima, no solo de sí, mas de todos los otros que en el mismo estado veían. Los indios, de ver el desastre que nos había venido y el desastre en que estábamos, con tanta desventura y miseria, se sentaron entre nosotros y con el gran dolor y lástima que hubieron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio, y tan de verdad que lejos de allí se podía oír, y esto les duró más de media hora. Y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que en mí y en otros de la compañía creciese más la pasión y la consideración de nuestra desdicha. El pasaje que hemos citado es emblemático. Cabeza de Vaca destaca la humanidad de los indígenas, en este caso indios capoques y han, que se compadecen de la miseria de los españoles. Los nativos los llevan a sus casas, les dan de comer y los integran temporalmente. De unos 80 supervivientes iniciales en la zona, solo viven 15 al cabo de poco tiempo debido al hambre, el frío y la enfermedad. 5 españoles llegan incluso a la antropofagia, nos comenta el autor. 5 cristianos que estaban en el rancho en la costa llegaron a tal extremo que se comieron los unos a los otros hasta que quedó uno solo, que por ser solo no hubo quien lo comiese. Cabeza de Vaca describe con precisión las costumbres de los habitantes de Malado. Su amor extremo a los hijos, nos dice que lloran un año entero la muerte de un niño, el papel de las mujeres en el trabajo duro, las perforaciones corporales de los hombres, su dieta basada en raíces extraídas del agua en invierno y su generosidad relativa pese a la escasez. Nota que no tienen jefes formales y que viven en constante movimiento. De aquel puñado de supervivientes quedan solo 4 en la primavera de 1529. Cabeza de Vaca, Andrés Dorantes de Carranza, Alonso del Castillo Maldonado y el africano Estebanico, esclavo de Dorantes. Durante años viven en la esclavitud entre diferentes grupos indígenas de la costa de Texas y son obligados a realizar trabajos serviles como cargar leña y sacar raíces. Cabeza de Vaca pasa periodos de gran miseria separado de sus compañeros. Describe con crudeza el hambre, el frío y su propia desnudez. Íbamos desnudos como cuando nacimos, afirma. Poco a poco logra cierta movilidad como intermediario comercial entre tribus en guerra, intercambiando conchas, flechas y otros objetos, lo que le permite sobrevivir y observar. En uno de los momentos más dramáticos de su narración,
Cabeza de Vaca se reencuentra con Andrés Dorantes, Alonso del Castillo y el esclavo Estebanico. Juntos planean la huida hacia el suroeste mientras aprenden lenguas, costumbres y rutas de comercio indígena. El punto de inflexión llega cuando, ya del todo desesperados, empiezan a actuar como curanderos. Soplan sobre los enfermos, hacen la señal de la cruz y rezan. Sorprendentemente, algunos pacientes mejoran. La fama de los hombres que curan se extiende. Los 4 supervivientes pasan de esclavos a personas respetadas, incluso reverenciadas. Reciben comida, protección y libertad de movimiento. Pero mientras tanto, siguen planeando su huida, como nos cuenta el propio Cabeza de Vaca. Yo determiné de hacer lo que ellos me aconsejaban, que era esperar allí hasta el tiempo de las tunas, y determinamos de huir. Esto nos lo comenta sobre el capítulo 20 de su obra. Entre 1534 y 1535, los 4 escapan e inician su épico periplo a pie por el suroeste norteamericano. Viven desnudos o con pieles, comen tunas, los frutos del nopal, carne de bisonte y todo lo que encuentran. Durante casi 8 años recorren a pie ese territorio inmenso. Las costas del Golfo de México, el sur de Texas, partes del suroeste actual de Estados Unidos y el norte de México. Caminan descalzos, bajo el sol abrasador y el frío del invierno, siguiendo rutas indígenas. Viven entre numerosos pueblos, como los Carancagua, los Coahuiltecos, los Jumanos y otros más, aprendiendo siempre sus saberes de supervivencia. Qué raíces comer, cómo cazar con arco y flecha y cómo leer el territorio. Mientras tanto, su fama como sanadores, como auténticos chamanes, crece entre los indios. Bendicen, hacen la señal de la cruz y curan enfermos, lo que les abre paso entre tribus. Un pasaje memorable de Los naufragios describe a los pueblos de las vacas, es decir, indios de las llanuras, que probablemente eran antepasados de comanches o apaches. Y dice así: llamámosles de las vacas porque por más de 50 leguas que anduvimos por aquella tierra, no comían sino de ellas, y de su carne se visten y calzan, y de sus cueros cubren sus casas, y de sus nervios hacen hilo con que cosen, y de sus huesos hacen puntas de flecha, y de sus estómagos hacen odres en que traen agua, y de su estiércol hacen lumbre, y con él se calientan. Y en fin, de todo esto viven. Cabeza de Vaca observa en todo momento con curiosidad etnográfica: ritos, guerras intertribales, dietas, lenguas y paisajes. Destaca la hospitalidad de los indígenas, pero también el sufrimiento y la fragilidad humana, de manera que su relato mezcla asombro, piedad y pragmatismo cristiano. En 1536, tras casi 4.000 kilómetros de travesía, nuestros 4 hombres llegan a las cercanías de Culiacán, en Nueva Galicia, y se encuentran con un grupo de españoles. Los supervivientes van, como dice Cabeza de Vaca, desnudos y en cueros, acompañados de centenares de indígenas que los siguen por ser, según dicen estos indios, hijos del sol. Los españoles quedan atónitos. El reencuentro es conmovedor. Apenas reconocen como compatriotas a aquellos 4 vagabundos desnudos, quemados por el sol, con el cabello largo y la piel curtida. Claro que, por otra parte, los nativos que acompañan a nuestros protagonistas también quedan del todo sorprendidos y se niegan inicialmente a creer que esos hombres barbudos y armados hasta los dientes sean de la misma raza que sus salvadores, que los famosos hijos del sol. El relato de Cabeza de Vaca termina con la llegada a Tenochtitlán, en México, la entrevista con el virrey Antonio de Mendoza y el regreso a España. Según la edición de 1542, con variantes menores en la de 1555, la narración concluye aproximadamente en el capítulo 36 o 37, dependiendo de la edición de la que se trate, tras la estancia en Compostela y el encuentro con Nuño de Guzmán. El texto fiel al original, con la ortografía modernizada ligeramente para facilitar su legibilidad, pero respetando la estructura y vocabulario del español del siglo XVI, dice así: llegamos a México domingo, un día antes de la víspera de Santiago, 23 de julio de 1536, donde del virrey y del marqués del Valle fuimos muy bien tratados y con mucho placer recibidos. Y de allá 2 meses partí para España,
y llegué a Sevilla a los 10 días del mes de diciembre del año de 1537 años. Este breve párrafo marca el final de la narración de los hechos. Cabeza de Vaca no describe con detalle la entrevista con el virrey Antonio de Mendoza ni con el marqués del Valle, que no es otro que Hernán Cortés, en el cuerpo principal del texto. Menciona, como hemos podido comprobar, que fueron muy bien tratados y que narraron sus experiencias, pero el autor enfatiza principalmente el servicio prestado y la providencia divina que los salvó. El tono de lealtad y servicio a la corona impregna toda la obra, especialmente el proemio, una dedicatoria a Carlos V y el cierre. En el proemio, Cabeza de Vaca justifica su relato como el único servicio que pudo prestar tras el desastre. Estas son sus palabras. De mí puedo decir que en la jornada que por mandado de vuestra majestad hice de tierra firme, bien pensé que mis obras y servicios fueran tan claros y manifiestos como fueron los de mis antepasados. Mas como ni mi consejo ni diligencia aprovecharon, no me quedó lugar para hacer más servicio de este, que es traer a vuestra majestad relación de lo que en 10 años, que por muchas y muy extrañas tierras que anduve perdido y en cueros, pudiese saber y ver. Al final del libro, tras describir a los supervivientes, Castillo Maldonado, Dorantes, Estebanico y él mismo, añade una nota de gratitud y cierre. Y pues he dado relación de los navíos, será bien que diga quién son y de qué lugar de estos reinos los que el Señor fue servido de escapar de estos trabajos. El primero es Alonso del Castillo Maldonado, natural de Salamanca. El segundo es Andrés Dorantes. El tercero es Álvar Núñez Cabeza de Vaca, hijo de Francisco de Vera. El cuarto se llama Estebanico, es negro al árabe, natural de Azamor. Deo gracias. Todos estos pasajes reflejan la mentalidad del hidalgo del siglo de oro. Humildad ante el fracaso militar, orgullo por la supervivencia y la observación y fidelidad absoluta al rey. No hay dramatismo novelesco en el reencuentro con la civilización. Predominan más bien la sobriedad y el sentido del deber cumplido. Su trayectoria temprana ilustra el mundo de los hidalgos andaluces del siglo XVI, servicio militar en Europa, redes nobiliarias y, finalmente, la llamada del océano hacia lo desconocido. Álvar Núñez Cabeza de Vaca ya era un hombre de frontera antes de pisar las inmensidades americanas. Un hombre de armas que, sin saberlo aún, se preparaba para convertirse en uno de los grandes caminantes de la historia. El contenido y el tono general de la relación no solo documentan el primer cruce europeo conocido del continente norteamericano, desde Florida hasta México, sino que ofrecen una de las primeras miradas etnográficas profundas sobre los pueblos indígenas del sur de Estados Unidos y norte de México. La voz de Cabeza de Vaca es elegante y mesurada. Evita la exageración novelesca y prioriza la observación precisa, la fe en la providencia y la reflexión sobre el sufrimiento humano. Todo ello con la sobriedad propia de un militar profesional. Es, en palabras de críticos modernos, un texto que transforma al conquistador en testigo y mediador cultural en el transcurso de una de las crónicas más valiosas y humanas de la exploración americana. De conquistador a náufrago, de esclavo a sanador. La Odisea de Cabeza de Vaca nos muestra una cara distinta del septentrión. La frontera norte del imperio no se construyó solo mediante espadas, arcabuces y banderas. La resistencia física, la capacidad de adaptación y sacrificio y los encuentros humanos profundos jugaron también un papel crucial. La historia de Cabeza de Vaca revela que el verdadero conocimiento del Nuevo Mundo surgió muchas veces del sufrimiento y la humildad, no solo de la fuerza militar. En resumidas cuentas, tras años de desnudez, hambre y supervivencia, Cabeza de Vaca regresa transformado, ofreciendo al emperador no oro, sino el conocimiento y la lealtad forjados en la adversidad. Si esta increíble historia de supervivencia y transformación te ha conmovido, te invito a seguir explorando con nosotros otras odiseas olvidadas que también forjaron el septentrión. Tierra de Frontera, ¿Cómo conquistamos el oeste? Es un podcast producido por Trafalgar Street Sound and Dubbing Studio. Puedes verlo en YouTube y escucharlo en Spotify, Apple Music e iVoox. Si te ha gustado mi trabajo, dale un like. Suscríbete a mi canal de YouTube o al podcast propiamente dicho en cualquiera de las plataformas de audio que lo albergan, comparte y deja tu comentario. Muy en breve,
Nos vemos en el siguiente episodio de Tierra de Frontera. Un saludo cordial y muchas gracias por escucharme.